más adelante ampliando un poco más la información, pero hasta el momento obviamente está bastante molesto. Ya también habíamos escuchado a la madre diciendo que no le importaba el tema de la reparación civil, que ha sido de alguna manera se ha ascendido la suma de dinero que tendrían que pagar por reparación civil, pero que a los familiares no les importa el dinero, sino el tema de la pena. Pero en fin, vamos a dejar ese tema por el momento. Vamos ahora a hablar sobre otro, y es que antes de fin de año se creará el registro de datos personales. Esto a partir de que, sin duda a usted también le ha pasado, lo empiezan a llamar de distintos lugares a ofrecerle determinados productos cuando usted no necesariamente ha dado los datos a esa compañía. Bueno, precisamente por eso se va a crear este registro de datos personales, y para ello vamos a conversar con José Quiroga, Autoridad de Protección de Datos Personales. Señor Quiroga, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. Antes de fin de año se creará este registro de datos personales. ¿En qué medida nos va a ayudar a los usuarios? Esperamos que en una gran medida, como parte de un conjunto de cosas que se van a echar a andar, es el registro de banco de datos. Es uno de los elementos de la Ley de Protección de Datos Personales y el reglamento que se ha elaborado, que es el que debería entrar en vigencia antes de fin de año. Es el último producto de la que la autoridad y el Ministerio de Justicia han elaborado para avanzar en este terreno. Y el registro de banco de datos lo que va a hacer es tener información de los bancos de datos, no los propios datos. Y los bancos de datos son aquellos almacenes, listas, donde nuestros datos personales son almacenados y guardados para ser utilizados en determinadas actividades comerciales, administrativas o lo que fuera. Entonces, en este registro va a estar una suerte de sumilla de quién lo tiene, un banco de datos, qué cosa tiene ese banco de datos, para qué se tiene, y la finalidad es que si a usted le llega una llamada indeseada o encuentra alguna forma de tratamiento de sus datos que le resulta perjudicial, puede a través de ese registro identificar de dónde es que esos datos pueden haber salido, quién está utilizando mal sus datos, porque ahí se identifica quién los tiene. Ok, pero eso es en cuestión de, por ejemplo, ¿no es cierto? Un banco, una aseguradora, una AFP, digamos, hay una sola empresa que tiene diversos productos, ¿no es cierto? Sí, un grupo económico puede tener diversas empresas, sí. Obviamente ellos comparten esa base de datos, ¿no es cierto? Si me pregunta por la fecha actual, sí la comparten. En el futuro no deberían compartirlo. Es decir, un mismo grupo no podría tampoco compartir. A ver, vamos a completar exactamente la situación. La información debe ser utilizada para aquello para lo cual fue entregada. Si fue entregada para una actividad de seguros, para una actividad de telecomunicaciones o de salud, debe ser utilizada solo para eso. Eso no impide que sea compartida, pero para compartirla, compartir es una forma de tratar datos, necesita la autorización del ciudadano. Es decir, si el ciudadano lo autoriza, puede llamarlo para pedir su autorización, o puede haberle informado a la hora que toma sus datos: yo, empresa A, formo parte del grupo económico Z, y tus datos pueden ser transferidos a mis filiales, corresponsales o vinculadas para esta y esta otra finalidad. Eso si el usuario recién se está afiliando a una empresa, pero si ya está ahí afiliado hace tiempo. Si ya está afiliado, tiene que haber, y no es muy difícil, en alguna de las formas de comunicación que tiene la empresa con su cliente, en alguna de esas comunicaciones, incluir la solicitud de la autorización para que el ciudadano le diga: sí, yo acepto que esto sea transferido, o no. Y si el ciudadano no lo acepta, esa situación de transferencia debe eliminarse. Ahora, ¿cuál sería la penalización, cuál sería el castigo, ¿no es cierto? Si es que efectivamente se descubre que esa base de datos está siendo utilizada también por otra compañía, ¿no? La ley y el reglamento desarrollan infracciones y sanciones que llegan hasta las 300 UITs. Eso es a nivel administrativo. Es una multa administrativa que tiene que ejecutar y llevar adelante la Autoridad de Protección de Datos Personales. Sí. Porque ahora lo que hay es como que se ruletea la información, ¿no es cierto? Una empresa ruletea la información y es bastante, digamos, peligroso. Pero eso estamos hablando con el tráfico de información para un tema netamente del trabajo. Pero ¿qué pasa cuando ya se vuelve un tema delictivo? Es decir, está muy de moda, entre comillas, ¿no es cierto?, recibir llamadas a medianoche diciendo: papá, ayúdame, ¿no?
y entre sollozos para confundir a la persona y le da datos, ¿no? Le da nombres, le da estoy en tal lugar, les da ubicaciones y por lo tanto, obviamente, el que está escuchando se asusta y puede caer en garras de estos delincuentes. Sí. ¿Esto ayuda para evitar que suceda eso? Yo creo que sí, por lo siguiente. Efectivamente, incluso yo mismo he recibido llamadas de ese tipo y creo que 8 de 10 personas en Lima las han recibido. Y una de las razones por las cuales pueden ser efectivas es que la persona que llama tiene información de la casa, de la familia, tiene datos de la familia, datos personales que pueden dar lugar a que uno se confunda y haga lo que le están pidiendo que haga, que normalmente es entregar dinero. Y eso ocurre porque los datos personales son fácilmente accesibles y no hay una cultura de protección de los datos personales que se tienen para fines lícitos y en consecuencia son vulnerables para fines ilícitos. Si nosotros desarrollamos una cultura de protección de los datos y la transferencia, la comunicación, la publicación de datos se hace de manera respetuosa de la ley, no digo que no va a ocurrir nunca, pero va a ser más difícil que quienes quieren utilizarla para fines ilícitos la encuentren. Y en esa medida yo creo que sí, que la protección de datos debe ayudar a que estas cosas disminuyan cuando menos. Ahora, el proyecto tiene un plazo de 15 días calendarios para recibir opiniones. ¿Cómo va a funcionar esto? Sí, esta es una segunda rueda de opiniones. Nosotros recibimos el encargo que venía ya en la ley de elaborar un reglamento con una comisión multisectorial. Ese reglamento se produjo y se abrió a una rueda de opiniones y de comentarios al público en general. Ese producto ha sido procesado, hemos atendido todas las comunicaciones y además otras opiniones dentro de la propia autoridad ha generado modificaciones. Entonces este es un segundo proyecto con esas modificaciones que por indicación de la ministra de Justicia, en un gesto de apertura más allá de lo que manda la ley, estamos volviendo a publicar para tener una última rueda de opiniones. ¿Cuáles son las recomendaciones que le daría al usuario básicamente respecto a su información? Que tenga mucho cuidado de respecto de a quién da los datos, en varios sentidos. En primer lugar, si yo voy a hacer una operación de cierto tipo, ¿qué datos son razonables que me sean requeridos para esa operación? Yo me tengo que identificar con un determinado grupo de datos para hacer esto. ¿Por qué me piden datos adicionales? Es decir, sospechando de todo el mundo. No sospechando de todo el mundo, pero protegiendo tu intimidad. Cuando uno le toca la puerta de la casa, uno la abre con la rejita y mira primero por la mirilla y se asegura de que es alguien conocido. No le abres la puerta completamente al primero que le toca. Pero estamos hablando de base de datos, por ejemplo, de la SUNAT, la OMPE, eSalud, bancos, clínicas, ¿no es cierto? ¿Cómo ese tipo de información puede circular libremente por otras bases de datos? ¿Cómo lo hace? Lo hace porque se infringe las normas de seguridad y protección de datos. Es decir, como no hay una cultura al respecto, y no obstante que este es un derecho fundamental desde la Constitución del 93, no ha habido una ley que la desarrolle, ni una autoridad que la vigile, no se tiene conciencia de que lo que se está haciendo repercute en el ciudadano. Entonces, se cree que sale una base de datos por ahí y no va a pasar nada. Y en realidad sí se está afectando a los ciudadanos. Antes de fin de año, entonces, este registro será... El reglamento deberá estar terminado, sí, y con eso se echa a andar el registro. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a usted. Conversábamos con José Quiroga, Autoridad de Protección de Datos Personales, y ya saben, a todos los usuarios, tener cuidado con los datos que se da, ¿no es cierto?, en distintas instituciones, estar alerta. Vamos a hacer una pausa, volvemos.